Génesis 25, entonces hoy nos toca la descendencia. Me pareció un título sumamente acorde y adecuado a lo que vamos a ir desarrollando. Ya sabemos que venimos estudiando todo lo que tiene que ver un poco desde Abraham, ¿verdad? Y todo el plan de Dios para ese linaje que él había escogido con un solo propósito, ¿verdad? Formar un pueblo y a través de ese pueblo venir y regalarnos al Mesías, al Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Y habíamos ya terminado y concluido, digamos, básicamente con la historia de Abraham. Realmente hoy él sale de la escena, digamos, de lo que le toca en este primer libro de la Biblia. Y ya entra más, toma ya el protagonismo su hijo Isaac. Recuerdan que estuvimos analizando el pasaje anterior, todos esos acontecimientos cuando empezó la búsqueda de la futura esposa y ya actualmente esposa, Rebeca, ¿verdad? Y ahora vamos a ir viendo ya todos los desenlaces posteriores a esa unión que, como vimos, unión milagrosa que Dios mismo se encargó personalmente de poder gestarla. Así es que Biblia, papel y lápiz, y ya vamos tomando nota de todos los pasajes que vamos a utilizar, tanto del Génesis como aquellos otros pasajes en concordancia que vamos a utilizar en el estudio del día de la fecha. Génesis 25, entonces, arrancamos ya a partir de este momento y podríamos mencionar que este capítulo, que contiene 34 versículos, digamos un término medio en comparación a los capítulos que ya estuvimos estudiando, podríamos decir que esta sección, aquí llegamos como el fin del relato de tarea, así como también los datos bíblicos de la vida de Abraham, como ya les mencioné. Moisés, el escritor de este libro, registra un segundo matrimonio de Abraham. Miren vos, ¿quién lo diría? Hasta hace unos cuantos capítulos él estaba, digamos, rogando para tener descendencia, pero ahora él ya viudo, recuérdense en esta situación, él vuelve a unirse a una mujer y contra todos los pronósticos vivió otros 38 años de viudo, o sea, 38 años después de haber fallecido su amada esposa Sara, él finalmente se despide de este mundo terrenal. Y fue hasta encontrar justamente a quien iba a ser la esposa de su hijo Isaac, recuerdan que era una de sus máximas preocupaciones en el capítulo anterior, a fin de asegurar esa descendencia a través de la cual iba a venir esa simiente prometida, es que Abraham hasta ese momento pensó en su propia necesidad de compañía. Y la continuación de esta descendencia ya de alguna manera estaba asegurada, ¿verdad? Porque obviamente él se percató de que Dios entró en el asunto de la búsqueda y de esta esposa, y descansó, digamos, él de esa preocupación, sabiendo que el matrimonio de su hijo era el correcto, era el que Dios había escogido. Entonces ahora surge una nueva situación que pudiera presentar reclamos de herencia a Abraham. Y él, siendo ya viudo, decide casarse nuevamente, y no solo casarse, sino que tiene otros hijos, ¿ok? O sea que Abraham realmente superó todos los esquemas habidos por haber, fisiológicamente hablando, ¿verdad? Y es así, es que los descendientes de Abraham y Cetura es lo que vamos ahora a plantear a partir del capítulo 25. Cetura, que en el hebreo se lo conoce como Keturah, que básicamente traducido quiere decir incienso, perfumada o fragancia también puede ser, vendría a ser la segunda esposa de Abraham, y en algunos capítulos la califican como concubina, pero hoy vamos a poder señalar y entender de que vendría a ser como la esposa secundaria, por llamarlo de una manera, porque la realidad es que nunca alcanzó el nivel, digamos, de importancia y de autoridad que adquirió la esposa Sara, que era realmente quien ocupó el corazón y el espíritu
de Abraham. Esta Cetura fue madre de 6 hijos con Abraham: Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y ellos fueron los antepasados, obviamente, de las tribus árabes. Pero ahora vamos a leer los primeros ya pasajes de este capítulo 25, del 1 al 6, para poder dar inicio a este emocionante capítulo. Génesis 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Jobsam, Medam, Madiam, Isbat y Sua. Y Jobsam engendró a Seba y a Dedam, e hijos de Dedam fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madiam, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Muy bien. Hasta ahí entonces los pasajes del 1 al 6 del capítulo 25, en donde podemos ver ahí básicamente que se menciona a toda esta descendencia de Abraham y Cetura, ¿verdad? Empieza obviamente con los 6 hijos que fueron los antepasados, como ya mencioné, de las tribus árabes, ¿okay? Abraham no puso a ninguno de estos hijos al mismo nivel de Isaac, pero les dio obsequios que sin duda habrán sido muy generosos, ¿verdad? Y los envió hacia el este, ¿verdad? Él usó el uso de la palabra concubina que aparece en Primera de Crónicas 1:32, que ya voy a pedir para que se lea, por favor. ¿Cómo no? Primera de Crónicas 1 al 32. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinram, Jobsam, Medam, Madiam, Isbac y Sua, los hijos de Jobsam, Seba y Dedam. Ok, ahí entonces dice concubina, ¿verdad? Y acá en el pasaje de Génesis dice esposa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que las dos cosas son absolutamente diferentes, ¿verdad? Bueno, en varios pasajes del Antiguo Testamento hay algunas partes en donde concubina y esposa se expresan, digamos, significando lo mismo, ¿verdad? En otros no, hace la diferencia concreta. Ahora, lo que nosotros podemos llegar a concluir en este caso en particular es que el uso de esta palabra concubina está indicando que esta mujer no tenía todos los privilegios y derechos, ¿verdad? Que sí lo tenía Sara, ¿verdad? Y esto lo prueba el que sus hijos no tuvieron, digamos, los mismos derechos hereditarios que sí tuvo Isaac, por ejemplo. Hay quienes entienden que Cetura era la misma Agar. ¿Se acuerdan de Agar? La que era la egipcia, que era la, digamos, con quien engendró a Ismael. Bueno, hay judíos estudiosos de la Torá que afirman de que esta Cetura probablemente habrá sido la misma Agar, ¿verdad? Y la verdad que podría ser perfectamente. Ahora, no contamos con documentación como para poder afirmar tal cosa, pero es una posibilidad y ustedes tienen que saber de que hay una postura que así lo afirma. ¿Por qué? Porque el nombre de Cetura es como una especie de alusión a que sus obras eran tan buenas como el incienso, ¿verdad? Recuerdan que dije que Cetura quiere decir, entre otras cosas, perfumada, fragancia, incienso. La palabra ketoret es la que aparece en el original hebreo. Entonces, digamos que esta Cetura fue como una especie de esposa de menor categoría, por llamarlo de una manera. ¿Por qué? Porque no gozaba de todos los privilegios plenos de una esposa. Y acá lo que podemos ver también es que Dios registra, porque Él hace constar en su palabra las irregularidades matrimoniales, las cuales Él nunca aprobó. O sea, en ningún caso, ¿verdad? Es curioso que Cetura es la primera mujer que se nos menciona que estaba dispuesta a casarse con un hombre
que ya lo había hecho en una oportunidad anterior. Y esto no implica una especie de censura para Abraham ni para Cetura. Recordemos que, de todo caso, Abraham era viudo ya a esa altura del campeonato, ¿verdad? En realidad terminó siendo una bendición, ¿verdad? Porque él tuvo muchos hijos también con esta mujer, lo que contribuyó de alguna manera al cumplimiento de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a tener mucha descendencia, ¿verdad? O sea que es de notar que en aquellos tiempos la esterilidad femenina era algo común, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, Sara fue estéril, Rebeca, vamos a ver, también fue estéril, lo mismo que Raquel y Lea, o sea que no es algo, digamos, que se dio así, digamos, fuera de lo normal, al contrario, era un patrón, digamos, que se presentaba por lo menos en esta línea sanguínea, justamente la del Mesías, ¿verdad? Donde iba a venir el linaje de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es un detalle menor. Algunas consideraciones que podríamos también entresacar de estos primeros 6 versículos es un poco ver el tema de la virilidad de este muchacho Abraham, ¿verdad? En cuanto al hecho de que es importante y no es un detalle menor de que Abraham engendrara a la edad la cual estamos mencionando, ¿verdad? Tenemos que recordar que su condición viril había sido restaurada de manera milagrosa con el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Y hemos de creer que él obviamente esa restauración física que tuvo permaneció ya con él hasta su muerte, ¿verdad? Y esto también es parte de la promesa, ¿verdad? De que su simiente se multiplicaría como la arena del mar y como las estrellas, ¿verdad? Recuerdan que esa era concretamente la promesa que Dios le dio, ¿verdad? Entonces es efecto obviamente de un acto milagroso, de una intervención divina en el cuerpo de este varón que obviamente logró obrar de esta manera prácticamente extranatural, poco visto, bueno, por lo menos. Podríamos también mencionar acerca de los descendientes, ¿verdad? Sus 6 hijos y 10 nietos, con Cetura, son los progenitores que habitaban en el norte de Arabia. Y se menciona un tal Madián entre estos hijos, y este Madián fue, digamos, como que el principal entre ellos, porque hasta una ciudad llevó su nombre posteriormente. También muchos pueblos de Asia Menor, como por ejemplo Turquía, Arabia y el Medio Oriente, llevan nombres de los otros hijos de Abraham con Cetura. Y según el historiador Flavio Josefo, Éfer, que es uno de los nietos, hijo de Madián, que ahí acaba de leer en estos 6 versículos, y fue uno de los que invadió Libia, que es una ciudad que está al norte de África. Y en su honor se le puso nombre al continente africano, África. O sea que la palabra África viene ¿de quién? De Éfer. ¿Y quién era Éfer? El nieto de Abraham. ¿Ok? Vieron que toda la civilización y todo el mundo parte y nace ahí en la Mesopotamia, como ya pudimos ver. Podemos también considerar el tema de la herencia, ¿verdad? A pesar de que Abraham tuvo más hijos, como ya vimos, él decidió que su único heredero principal iba a ser Isaac. ¿Por qué? Porque este era el heredero espiritual de la promesa, el hijo de la promesa. No obstante, también él veló materialmente por sus otros hijos. Cuando hablamos de herencia en la Biblia, no estamos hablando solamente a lo material, que es lo que primero a nosotros nos viene en nuestra cabeza. Para ellos la herencia más importante es la espiritual, no tanto la material. Y esto también es otra gran lección de vida que encontramos en este capítulo, es la sabiduría de dejar todos los asuntos relacionados a la herencia arreglados antes de partir de este mundo. Sabemos todos los problemas que generan en los hijos, nietos, o sea, en los herederos, ¿verdad? Cuando existen bienes, ¿verdad? Y eso no se puso legalmente de la manera
como era, digamos, la intención de los padres o los abuelos, no sé, quien haya sido que partieron, ¿verdad? Es una manera en que la Biblia también nos enseña de que si tenemos la bendición de contar con bienes que podamos heredar, ya llegar el momento, llegado el tiempo, en donde todavía, digamos, cuento con salud y con todas mis facultades mentales intactas, de que yo deje ya todo organizado de manera tal de que esa no sea después una causa para futuros conflictos o inclusive también sobrecostos que muchas veces los herederos tienen que soportar. Ustedes conocen perfectamente todo cómo se maneja la legislación a través de las sucesiones y todo ese tema sumamente engorroso, largo y costoso, y más todavía en un sistema judicial como el nuestro, ¿verdad? Que deja muchísimo que desear. Después tenemos el tema del propósito, ¿verdad? Que así como antes Abraham había enviado lejos al hijo de Agar, a Ismael, ¿se acuerdan que un día él le mandó a él y a la madre, ¿verdad? Fuera del campamento, le mandó hacia Egipto. Ahora envía lejos también a los hijos de Cetura. Isaac y sus medios hermanos no tenían que vivir juntos así tipo como una tribu, sino cada uno tenía que irse por su lado, tenían que estar apartados, cumpliendo cada uno el propósito para el cual vino a este mundo. Isaac tenía evidentemente un llamado espiritual, o sea, él no era uno más del montón, eso era categórico. Y por ende él y toda su descendencia, ¿verdad? Debían, digamos que como apartarse de las demás naciones para formar un pueblo apartado, santo para Dios, ¿ok? ¿Por qué el no juntarse? Porque si vos te juntás, podés ser influenciado por las culturas, por las otras creencias, por la otra religión, etc. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, que en ese tiempo no era un detalle menor, era que Abraham sabiamente dijo, no, vamos nomás a separar el tema acá. Y entonces a cada uno le envió a un lugar, obviamente con bienes y con todo lo que necesitan como para poder establecerse, ¿verdad? Él le decía el rumbo, no le decía dónde, al este usted se va a ir, le decía, ¿verdad? Y ahí ya, en todo lo que esté en el este, donde vos quieras quedarte, no hay drama, pero vos al este y el otro al oeste, así era la cuestión. De manera que no haya manera de cruzarse, ¿verdad? Y Dios los llevó entonces a vivir como extranjeros en Canaán y en Egipto, hasta hacer de ellos una nación, ¿verdad? Esto hizo con Isaac y sus hijos, ¿verdad? Él, en el caso de él, fue diferente. Él tenía que permanecer ahí en la tierra prometida, que cuando eso todavía no estaba, digamos, al mando de ellos, por eso es que dice que estaban como extranjeros, ¿verdad? Y también estuvieron por Egipto, ¿verdad? Ellos estuvieron un poco más vagando, pareciera ser como que eran los más, los que menos ventaja tenían en comparación de los otros hermanos, pero lo que pasa es que el propósito que había detrás de ellos era otro, ¿verdad? Muy distinto a los demás. Entonces, estos son, digamos, consideraciones que podríamos resaltar ahí de estos primeros 6 versículos. Los hijos de Abraham y Cetura no llegaron a formar una nación así específica, aunque algunos de sus descendientes llegaron a formar grupos étnicos bien identificables, como por ejemplo los madianitas. De ahí viene Madián, ¿verdad? Estos son personajes que vamos a escucharle muchísimo todavía en la Biblia. Y en vida, Abraham, previendo ya todo posible conflicto, resuelve la situación de la siguiente manera. Bueno, resuelve una forma de decir, dentro de lo que está en sus posibilidades, obviamente. Primero, toda la herencia y la bendición patriarcal ligada con la promesa de Dios, única y exclusivamente concedida a Isaac. Ese no se negocia. Y a los otros hijos, los que tuvo con sus concubinas, entiéndase Agar y Cetura, o no sabemos, ponerle que Agar y Cetura sea la misma, y independientemente de eso, Abraham le otorgó obsequios materiales, ¿ok? Y no estamos hablando de poca cosa. Recursos,
lo suficiente, ¿verdad? Lo cual generaba y demuestra también un poco el carácter de un padre correcto, previsor, bondadoso, generoso, o sea, responsable, o sea, no es que le dejó ahí, le tiró y véanse usted, o le dio así, chauche y palito. No, no, no. Le dio a cada uno lo suficiente como para que puedan arrancar muy bien. Segundo, a estos hijos Abraham los separó de Isaac, como ya le dije, y los envía fuera de Canaán. ¿Ok? Le mandó a la tierra del oriente para evitar luego todo tipo de disputa territorial, que era el primer motivo luego ya de pelea, ¿verdad? Que evidentemente podría haber surgido en el tiempo, y de hecho surgió, ¿verdad? Y aquí vemos el aspecto al menos de un padre previsor, preocupado por el bienestar de su descendencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo se nota también el reconocimiento y su sumisión al plan redentor de Dios a través de Isaac. Ahora, por desgracia, el solo hecho de que estas naciones fueran descendientes de Abraham no garantizaba que automáticamente compartieran su fe. Eso ya vimos también. Por ejemplo, el gran profeta Juan el Bautista, ya en tiempos de Jesucristo, le había mencionado, le había dicho hacia los líderes religiosos de su tiempo algo muy interesante que vamos a leer un poco ahí en Lucas 3:8. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, entonces ahí está mencionando justamente el profeta Juan el Bautista de que no es que sí o sí, porque ustedes ya son descendientes de Abraham, garantiza o es una garantía de que ustedes, digamos, comparten nuestra misma fe, ¿verdad? Porque cada generación subsiguiente del pueblo de Dios necesita hacer suya la palabra de Dios y la promesa, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿verdad? O dichas bendiciones finalmente se van a terminar perdiendo a causa de lo contrario a la fe, la incredulidad. Entonces, ya es una cuestión personal, no es que así nomás se hereda el tema, ¿verdad? Y los judíos ortodoxos de ese tiempo eran muy tradicionalistas, o sea, ellos decían que por solo hecho de ser judío ya estaba, ¿verdad? Y no es así. Y el mismo Juan el Bautista se encargó de aclararle en su momento, ¿verdad? Bueno, sigamos con la lectura, entonces ahora desde el versículo 7 al 11 vamos a leer. Muy bien. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos analizando en varias ocasiones ya. Muy interesante cómo todo está hilado, ¿verdad? Bueno, acá dice que Abraham exhaló, o sea, partió de este mundo, entregó su espíritu a los 175 años de edad, nada más y nada menos. Fueron los años que vivió Abraham sobre esta tierra. Y fue la segunda persona sepultada, ¿en dónde? En la cueva de Macpela. Primero inaugurado por ¿quién? Por su esposa Sara. ¿Se acuerdan que todo el tema que él compró ese lugar, que no quería que se le regale, bla, 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 ¿verdad? Bueno. El relato de la muerte y la sepultura de Abraham es breve, pero muy conciso.
pero sin embargo está lleno de detalles que son normativos en la fe bíblica. Vamos a ver algunos de ellos, 5 en particular. Primero, a pesar de una larga vida consagrada a Dios, llega el momento de partir de este mundo. La vida del hombre, por más instrumento que sea en las manos y propósito de Dios, tiene límite. No somos inmortales, nadie, ni Abraham, ¿vieron? No existe tal cosa. Primer detalle. Segundo, y hago esta aclaración porque hay algunos, hay ciertas personas y hay corrientes inclusive de pensamientos que hablan que ciertos personajes literalmente no murieron, o sea, que fueron, digamos, llevados así nomás, sin ver muerte, ¿verdad? Segundo, se destaca no tanto la muerte, sino la vida llena de significados y logros dentro del propósito de Dios. Una persona puede decir que fue exitosa, puede decir que realmente fue lleno de logros si es que todo lo que hizo estaba dentro del propósito de Dios, o sea, si estaba acorde a la voluntad de Dios. Y en el caso de Abraham así fue. Abraham tuvo una vida fructífera, fue diligente, o sea, responsable, vimos varios ejemplos, fue próspero, siempre tuvo un buen pasar, era muy respetado, ¿se acuerdan que donde llegaba él siempre tenía, digamos, un trato preferencial? Fue un esposo fiel, ¿ok? Todo el tiempo que estuvo con su esposa. Fue un padre previsor, como acabamos de ver, interesado en el bienestar de su descendencia y mantuvo siempre un buen testimonio y un buen relacionamiento social, aún con aquellos que no compartían su misma fe ni su misma cultura. Él supo actuar con decisión, valor, ni hablemos, prudencia en todas las dificultades que enfrentó. Y por sobre todo fue un hombre que se entregó al propósito de Dios de manera incondicional, al punto que estuvo a punto de sacrificar a su hijo biológico. Su vida no fue vacía ni en vana bajo ningún aspecto. Y de hecho, hoy, 2021, seguimos hablando de él. Tercero, murió en esperanza de vida eterna. ¿Por qué decimos eso? Porque ahí en el versículo 8 dice, fue reunido a su pueblo. ¿Y de qué pueblo es lo que habla? Aquí hay una rotura con los epitafios anteriores en Génesis. Si todos los anteriores tenían una especie de lápida y su epitafio, bueno, acá como que rompió el molde, digamos, Abraham, ¿verdad? Porque acá con él lo que está queriendo decir es que la muerte no es el final de la existencia del ser humano. Y este nuevo elemento se irá repitiendo una y otra vez en las muertes de los hombres de fe del pueblo de Dios. Cuarto, Abraham es sepultado en el sepulcro familiar, junto a Sara, su esposa y su compañera de vida. Quinto, sus dos hijos, Isaac e Ismael, lo sepultan, indicando con esto de que evidentemente algún tipo de relación amistosa ya se estaba gestando entre estos dos hermanos de padre, ¿verdad? Y evidentemente fue una ocasión en la cual se pudieron encontrar. Y qué bendecido sería el mundo hoy si se pudiese establecer esa misma relación entre sus descendientes, ¿verdad? Tanto los de Isaac, que son los judíos, y los ismaelitas, que serían los árabes. Y por último, con la muerte de Abraham, el hombre que respondió al llamado de Dios no termina el propósito redentor de Dios. Dios traslada esa bendición de Abraham a su hijo Isaac y, fiel a su promesa, continúa su pacto de redención. O sea que Abraham como que ya llegó ya cumplió el motivo por el cual él fue creado y ahora ya
a disfrutar de la vida eterna y ya le pasa la posta a la siguiente generación, que sería en este caso su hijo Isaac. ¿Ok? Sigamos leyendo desde el versículo 12 al 18 ahora. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mixam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getut, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Pareciera como que estamos en una sucesión, ¿verdad? Porque primero arrancamos el capítulo 25 diciendo quién eran todos los descendientes de Setura y Abraham. Ahora hace un relato de los descendientes de Ismael, y así por cada una de las líneas, digamos, de hijo que él tuvo, estamos hablando, ¿verdad? Y ahora le tocó el turno a los descendientes de Ismael, ¿verdad? Que sabemos era el hijo, recuerden, que tuvo con la egipcia Agar, ¿verdad? Que fue fruto del plan B, ¿de acuerdo? Entre Abraham y Sara, ¿verdad? Sara fue la de la idea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y tanto problema generó. Bueno, acá un relato muy corto, ¿verdad? De Ismael. De hecho, no aparece mucho él en todo el Génesis, ¿verdad? Y consiste principalmente de nombres, ¿verdad? Con lo que realmente no estamos familiarizados, ¿verdad? No vamos a ver mucho en la Biblia esto. Y esto se debe básicamente a que Ismael y su descendencia quedaron fuera de la línea mesiánica, ¿verdad? Y la Biblia básicamente de Génesis a Apocalipsis, su idea central apunta netamente al plan redentor de Dios para la humanidad. Y eso obviamente está en la figura del Señor Jesucristo. Entonces todo el Antiguo Testamento, si vos me querés saber cuál es la idea central, y bueno, es la preparación de la llegada del Mesías. De eso, ¿verdad? Y entonces, como un detalle menor, digamos, algo que como ellos no tienen nada que ver con este tema, entonces como que ya no se habla de ellos, ¿verdad? Entonces no desarrollaron un papel prominente, digamos así, en la historia del antiguo pueblo de Dios. Pero sin embargo, Ismael fue un hijo de Abraham, a quien Dios le otorgó también una promesa bondadosa, por si recuerdan en aquel capítulo 16 que estuvimos viendo anteriormente. Los descendientes de Ismael se establecieron en el área general de la península del Sinaí, y Jehová le había hecho una promesa a Agar, y también una advertencia. Le había dicho luego que su hijo iba a ser bastante particular, ¿verdad? Y la historia de los descendientes árabes de Ismael ha demostrado que esta profecía o esta advertencia de Dios se cumplió a cabalidad. Vamos a recordar un poco leyendo 16:12 del Génesis, por favor. Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ok, ahí evidentemente esto hoy nosotros con el diario del lunes podemos saber que eso se cumplía a rajatabla, ¿verdad? Los árabes sabemos la personalidad, el carácter que tienen, ¿verdad? El perfil que tienen, no son gente justamente tranquila ni pacífica, ¿verdad? Bueno, este relato tiene entonces el propósito de demostrar el cumplimiento de esta promesa que Dios le hizo a Abraham y a Agar. A Abraham en 17:20 y a Agar en 21:18, de convertir la descendencia de Ismael en una gran nación. Vamos a leer esos pasajes, 17:20 y 21:18. Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído.
He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Génesis 21, versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ok? Ahí se menciona inclusive 12 príncipes, y acá también en el capítulo 25 ya se corrobora, ahí ya se cumplió, ¿verdad? Entonces, estos son detalles que a mí me gusta así resaltar para que ustedes vayan analizando y viendo cómo la Biblia, hasta en esos detalles, se encarga después de corroborar, ¿verdad? Porque es importante que la misma Biblia demuestre de que las promesas que Dios dio en el pasado después se terminan cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso, digamos, de alguna manera fortalece nuestra fe, ¿verdad? Entonces se especifica también el territorio que le fue asignado. Ojo, dice ahí, desde Ávila hasta Shur. Está bien claro, ¿verdad? O sea que sería un territorio que quedaría frente a Egipto, ¿verdad? Y que iría en dirección a Asiria, en la península del Sinai. No tiene nada que ver con Canaán, que sería hoy Israel. ¿Okay? Esa es una asignación territorial que está fuera de Canaán, lo que aseguraba la ausencia de disputa territorial con Isaac y su descendiente. ¿Y qué pasa hoy, desde no sé hace cuántos años? ¿Cuál es la tierra por la cual tanto se están peleando y que están reclamando los árabes que Yandeco es suya, Canaán, Israel. Ahí está. Entonces, la misma Biblia ya registra el territorio que se le fue asignado a Ismael y por ende a toda su descendencia. Pero el humano, el hombre con su pecado, siempre va en contra de lo que Dios determina. Bueno, la familia de Isaac, veamos ahora, ya salimos un poco de Cetura y hijos, Ismael, Agar, y ahora vamos a concentrarnos un poco en Isaac y vamos a ver algunos contextos y antecedentes. Primero el tema del matrimonio de Isaac y Rebeca, que empezamos a conocer en el capítulo 24 que estuvimos analizando el miércoles pasado. Este matrimonio de Isaac y Rebeca pareciera el ideal, ¿verdad? En cuanto por lo menos al propósito patriarcal. Fue el único matrimonio, de hecho, patriarcal, o sea, en la línea de los patriarcas, que fue monógamo. O sea, el único. Todos los demás tuvieron varias esposas y concubinas. Otro detalle, esta pareja, este matrimonio nunca salió de Canaán, a diferencia del resto. Pero también tuvieron, como todos los matrimonios, muchos conflictos y luchas que al final, por obra y gracia de Dios, se terminaron resolviendo. Pero bastante complicaciones tuvieron y una forma de demostrar también que no existe el matrimonio perfecto ni si sos patriarca. ¿Ok? Bueno, así que ella calma nomás. Después estamos al tema de la esterilidad que ya mencioné recién. Todo indica que la continuación de la descendencia será fácil, pero dentro de los términos del pacto. Fuera de eso, se complica la situación. Rebeca, así como Sara, como su suegra, también era estéril. Y 20 años de matrimonio tuvo que esperar para poder tener a su hijo. Y esto podemos ver que es una historia repetida. Abraham y Sara tuvieron que esperar 70 años, o sea, para ver la respuesta a su oración. Con Isaac y Rebeca ya mejoramos 20, ¿verdad? Pero lo mismo, son muchos años, ¿eh? Y Raquel, que es la que le sigue, que va a ser la, digamos, esposa ya del nieto de Abraham, o sea, el hijo de Isaac, Jacob, 14 años ellos tuvieron que esperar. O sea que íbamos mejorando, ¿verdad? De 70 a 20, de 20 a 14, pero de todas maneras, todas fueron estériles.
¿verdad? Un patrón de que se repite y por algún motivo tiene que ser, ¿verdad? Empezando por el hecho de que no era así nomás cualquier hijo y nada que iba a tener, ¿verdad? Porque iba a ser quien iba a aportar la simiente a través de quien iba a venir el Mesías. Nunca se olviden de ese detalle sumamente importante. Bueno, vamos a leer ahora a partir del versículo 19 al 26, en donde vemos que finalmente viene la respuesta a las oraciones. Muy bien. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ok, bueno. Acá podemos ver que Isaac, acá ya digamos que sale de escena Abraham, ya nos concentramos en Isaac y Rebeca. Él ruega a Jehová por su mujer, que era estéril. Y Jehová accede a su ruego, pero 20 años oró el tipo. No, es que oró 20 minutos. 20 años. 20 años sin recibir respuesta a su oración. 20 años de intentar embarazo que no había. Y con el peso de que él sabía de que él era el hijo de la promesa que Jehová le había dado a su papá, de que a través de él iba a haber una gran descendencia como las arenas del mar. Imagínate un poco ese peso, súper sobrepeso que ellos tenían. O sea, no es que iba a tener hijos nomás. Y sabemos que el amor, las relaciones a veces encuentran dificultades que parecen imposibles de superar. Isaac y Rebeca evidentemente se amaban mucho, pero no podían disfrutar del gozo de tener un hijo nomás como ellos querían. Con uno ya estaba satisfecho el tema, ¿verdad? Isaac llevó a Dios su problema y Dios le dio la respuesta. Ahora, nunca es cuando nosotros queremos. Siempre, pero siempre, eso es algo bíblico y si es bíblico es verdad. Siempre que nosotros llevamos a Dios nuestras dificultades, por más difíciles y complicadas e imposible que sea, Dios va a hacer algo para responder a sus hijos. La respuesta no necesariamente es la que nosotros queremos, pero de que va a responder, va a responder. Y en ocasiones va a otorgar el doble de lo que le pedimos, porque acá, miramos, uno nomás, dos lo le vino, ¿verdad? Entonces pasó a ser el campeón de compra de pañal Isaac en un zapuaite. Entonces Rebeca concibe, pero bajo algunas condiciones. ¿Cuáles? Primero, la concepción, el embarazo, el hecho de que haya concebido fue fruto de la oración de Isaac. ¿Por qué? Porque hace mucho hincapié antes.
acerca de ese detalle que no es menor. A pesar de todas las provisiones humanas y decisiones apropiadas en relación a la seguridad de la descendencia, finalmente dependía de la voluntad de Dios. O sea, Dios es el único que puede decidir qué hacer con la promesa inclusive que le dio a Abraham y a toda su descendencia. Segundo, el embarazo causa normalmente disturbios físicos, saben ustedes, las chicas, las mujeres, y también emocionales, ¿verdad? Y ante esta situación, Rebeca vemos que también consulta a Jehová. Cada uno por su lado habló con Dios. Y la consulta y el acceso a una respuesta de Dios en las situaciones conflictivas o desconocidas que muchas veces atravesamos es un privilegio del pueblo de Dios. O sea, esto no es un privilegio de alguien que no es creyente. ¿Ok? Esta es un arma, una herramienta que realmente los hijos de Dios tienen a disposición. Hay algunos que tienen ahí sin uso, nuevito, impecable, todo con el regalo envuelto todavía, ni abrió todavía. Y hay otro que ya está todo desgastado de tanto usar. Pero es exclusivo. Esto, por ejemplo, es algo que un agnóstico, un ateo o alguien de otra fe no tiene a disposición. La única oración que puede realizar un no creyente y que Dios va a escuchar es la oración de arrepentimiento. O sea, puede haber un agnóstico, un ateo, una persona de otra religión que a lo mejor esté en una situación muy extrema, a lo mejor, no sé, algún familiar, algún hijo en terapia intensiva, en donde el médico y la ciencia le dice, señor, mira, la verdad que ya hicimos todo lo que la ciencia nos permite humanamente, hasta acá llegamos. Así es que ya nos queda esperar a ver si reacciona a la medicación, al tratamiento. Y vamos a ver, pero ya le aviso de que está delicada la situación de su hijo. Cuando viene esa noticia, ahí es donde el cristiano tiene esa carta adicional que este ateo agnóstico lamentablemente no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque él decidió no tener. Y ponele que en esa situación el tipo agarre y le vea cruzar ahí a un sacerdote, a un pastor o a un hermano en la fe que ve que está orando. Y por siempre hay hermanos en la fe que andan rondando por los hospitales. He dicho prácticamente la oficina, lo del creyente. Y ve que está orando y él dice, total, ¿qué pide a perder, verdad? Señor, ¿será que usted también puede orar acá por mi hijo? Y sí, no hay problema, le dice, ¿verdad? Y empieza a hablar con él y si esa persona quiere, el papá en ese caso quiere, por ejemplo, pedirle algo a Dios, no va a escuchar Dios nada de su oración antes de que ore la única oración que él tiene que orar. Arrepentimiento, o sea, humillarse y arrepentirse. Y a partir de ese momento, si fue genuino, si fue sincero, cosa que Dios sabe perfectamente, ahí como que se habilita el canal para que la señal Wi-Fi se conecte con Dios. Sin eso, ni al cielo raso no va a llegar su oración. Ahora, aunque se conecte, no quiere decir de que Dios le va a responder según lo que él quiere. Dios va a responder conforme a su voluntad. Y muchas veces su voluntad no es como nosotros queremos. Pero la Biblia aclara de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y nuestra voluntad ni es buena, ni agradable y ni es perfecta. Así es que, por eso es que los hijos de Dios, los creyentes, cuando están en una situación hiperadversa, en el fondo tiene paz, porque sabe que en las mejores manos no puede estar, en la de su Creador y su Padre Celestial. Los otros están
en manos del respirador, en manos de la ciencia, lo cual está perfecto, pero es muy limitado eso. Tercero, finalmente nacen los niños gemelos. Bien distintos, por cierto, uno de otro, ¿verdad? Acá no puede ser que sea más bien mellizo que otra cosa, ¿verdad? Y los nombres dados a los hijos hacen alusión a sus respectivas características. Era un clásico también en esa época que se le ponía, digamos, los nombres de acuerdo a las características, ya sea de su carácter o alguna cuestión física, ¿verdad? En este caso vimos el Saúl, por ejemplo, dice que nació con mucho pelo, entonces le aplicaron velludo directamente. Calidad. El peludo de la familia. Eso era, quiere decir, Esaú directamente, ¿verdad? Bueno. Vamos a leer ahora los siguientes del 27 al 34, por favor. Tómala. Versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y bueno, y acá vemos el relato ya de estos dos hijos, estos hermanitos que ya fueron creciendo, obviamente. Y vemos también cosas muy particulares acá que vamos a tratar de analizar a profundidad. El título de la mayoría de las Biblias dice: Esaú menosprecia su primogenitura. Probablemente en tu Biblia vos tenés, dice, hay un subtítulo ahí que aparece de esa manera. Y tiene obviamente una razón, porque es, digamos, como que la idea central de esta sección 27 al 34. Bueno, entonces crecieron estos niños y obviamente fueron de vocación y carácter muy diferentes. Esaú, que era el mayor, digamos, ¿por qué mayor? Porque es el que, digamos, iban a ser primero y van a ver después por qué, cuando analicemos los siguientes capítulos. Era cazador, un hombre de campo, de monte, y era el favorito de su papá. Parece que Isaac se identificaba más con Esaú, pero más bien en lo contrario, porque siempre normalmente uno se identifica no solo en aquello que le parece, sino aquello de lo cual uno carece. ¿Entiendes? Jacob, sin embargo, el otro hermano, era más el aquietado de la casa, el más tranquilito, ¿viste? El más estudioso, ese que... y era evidentemente el favorito de la mamá. Y aparentemente existía entre ellos una continua competencia. Y en nuestra cultura occidental, el tema de la primogenitura obviamente no tiene las mismas implicancias que en la cultura oriental. La primogenitura era básicamente derechos especiales que se le otorgaba al hijo mayor, precisamente por ser el primer hijo. Ahora, ¿cuál era la cantidad que Jacob ofreció a su hermano Esaú a cambio de que le vendiese la primogenitura? La Biblia menciona un guisado de color rojo. Algunos dicen que era lentejas, otros dicen que era un plato de frijoles o poroto. Independientemente del menú, estaba más o menos por ahí. A lo que queremos simplemente mencionar es que este
plato o este almuerzo, suponemos que era almuerzo porque dice que él venía del monte cansado, etcétera, etcétera, o podía haber sido cena también, bueno, no importa ya ese detalle, evidentemente salió bastante caro este menú del día. Jacob, ¿qué hizo? Bien, haciendo honor a su nombre, que quiere decir el engañador, el suplantador, eso quiere decir Jacob, aprovechó la oportunidad. Evidentemente él ya se había percatado, le conoce muy bien a su hermano, ¿verdad?, de que al hermano poco o nada le interesaba el tema de la progenitura, la primogenitura. Entonces él aprovecha la ocasión que su hermano quería comer eso que él estaba preparando, entonces le dice, te vendo. Y ambos hermanos, conociendo muy bien de lo que significa el tema de la primogenitura en el contexto cultural y especialmente en el contexto del pacto hecho con Dios, aún así luego empiezan a negociar el tema. En el sistema patriarcal era, como ya mencioné, el derecho del hijo mayor, el de suceder al padre. Estamos hablando de un sistema patriarcal, o sea que el hijo mayor va a ser el futuro patriarca, o sea, el jefe de la familia o el clan, ¿ok? El tendotá va a ser, en otras palabras. Solamente a ese le correspondía una porción doble de los bienes y era el recipiente de la bendición paterna, o sea, cuando el padre le bendecía a su hijo en un acto así de fe sumamente solemne y especial, no era así una bendición X nomás, no, era una bendición especial en la cual Dios respaldaba, ¿verdad? O sea, era lo máximo la primogenitura, o sea, ser el primero, el mayor, no era cualquier cosa. Y en la familia de Isaac se agrega además el derecho de que a través de esa persona, de ese que tiene la primogenitura, iba a ser quien iba a heredar la promesa de Dios a Abraham, de que a través de él iba a venir el Salvador Jesucristo, por si fuera poco todo lo anterior. O sea que todo eso puso en juego Esaú al vender su primogenitura. O sea, el razonamiento de Esaú habrá sido, o fue, porque así dice en la Biblia, yo lo me iba a morir. ¿De qué es lo que me va a servir la primogenitura? Más o menos así, yo me imagino que habrá dicho tratando de ponerle un tono a este tema. Ahí en el versículo 32 recién leímos. Esto refleja fielmente que el pacto dependía totalmente de promesas cuyos cumplimientos estaban en el futuro, en la descendencia, y no tenía recompensa inmediata, que es lo único que a él le interesaba. Vamos a leer un poco el pasaje de Hebreos 11:39 que hace mención justamente a Esaú. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ok, bueno, esto no es el pasaje que yo mencioné recién, pero también está incluido esto. Lo que está diciendo este pasaje de Hebreos 11 es que no fueron estos, digamos, lo que recibieron, en el sentido de que no eran estos por una cuestión inmediata, sino que por una cuestión de fe. O sea, y la fe siempre demanda paciencia, o sea, espera, ¿verdad? Ya vieron, uno esperó 20 años, otro 14 y así, otro 70. Entonces, no, la fe se tiene que probar, recuerden. Entonces, estas promesas estaban fuera del control humano inmediato. Nosotros porque queremos todo microondas, 2 minutos, 3 minutos, velocidad rápida, inmediata, así tiene que ser todo. No, con Dios no funciona así. Acá se dependía exclusivamente de la generosidad de Dios y eso iba a demandar confianza y espera, dos cosas que a Esaú ni de casualidad le importaba desarrollar. Acá lo que vemos es a un hombre confiado en sí mismo, en el poder de sus recursos y en recibir su recompensa, al punto que él sacrifica todo su futuro por el presente.
Entonces, al ver la poca seriedad de Esaú respecto a su derecho de primogenitura, Jacob aprovecha aún más y solemniza la adquisición con un juramento por parte de Esaú. Ese juramento sería el equivalente a un contrato privado formal ante escribano público, más o menos hoy, ¿verdad? Y Esaú obtiene lo que desea. Pan y guisado de lenteja le aplicó. Y Jacob, el derecho a la primogenitura. Qué mega negocio que hizo Jacob. Esaú, velludo, peludo, como le quiera llamar, que es lo que significa su nombre literalmente, era de apariencia física ya así, y también menciona que se le dio el nombre de Edom, ¿verdad? Aparece ahí también el nombre de Edom. Esaú, Edom, o Edom, Esaú, que significa rojo, ¿verdad? Este fue hijo de Jacob y Rebeca, fue el primero en salir del vientre de Rebeca, por eso el mayor, por unos minutos habrá sido mayor, y su hermano Jacob, el gemelo, pero realmente parece que fuera mellizo, ¿verdad? Obviamente era una persona muy interesada y materialista. Él era un experto en la caza, un hombre de campo, y muy pronto demostró que su vida y sus intereses giraban en torno al bienestar material inmediato. Y a él solamente le interesaba el presente. ¿Y cómo sabemos? Y me dijo, ¿qué me va a servir si yo me voy a morir? También acá se denota sus prioridades. Acá podemos ver que las cuestiones espirituales, descendientes, Mesías o mía, nombre de su familia, el ejemplo para sus hijos, la responsabilidad histórica. No, eso no está dentro del presupuesto ni los valores de Esaú. Este es el típico oportunista que aprovechando la ocasión, entre comillas, no se dio cuenta que sus decisiones estaban marcando todo su futuro, y no solo el de él, es de toda su descendencia. Totalmente guanaco este desarrollo. Empieza la negociación y acá vemos que hay una evaluación de la transacción, ¿verdad? Porque se considera un menosprecio literalmente de la primogenitura, ¿verdad? Porque primero lo que los hermanos empezaron a negociar entre ellos, ¿verdad? Esaú se sintió con la autoridad de disponer de la primogenitura sin más. Dios, los padres, la humanidad pendiente del plan redentor, ni de casualidad se le tuvo en cuenta. Aquí hay un atroz egoísmo y absoluto desprecio y arrogancia de parte de este personaje. Se hace que el plan del Redentor de Dios sea negociable. Un artículo más que está a la venta. Y encima a precio de remate. Más de gobio. Se considera que a Saúl se le considera como inmoral, profano, por vender su primogenitura, y como un ejemplo, ejemplo de advertencia a los creyentes, por tomar cuando se toma en poco, en nada, en poca cosa, la herencia que recibimos, que se nos fue legada a nosotros, no en un acto de bendición patriarcal, en una cruz, en donde el mismo Dios muere y derrama hasta su última gota de sangre por vos y por mí. ¿Ok? Y a veces nosotros vendemos por un momento de placer, ¿no? O por una coima. Un plato de lenteja, en la misma proporción. Vamos a leer por dos pasajes que ya nos va a poner así cable a tierra en este tema. Porque siempre tenemos que hacer la conexión de qué tiene que ver Saúl, Isaac, Abraham, Jacob, la lenteja con nosotros, ¿verdad? Bueno, y acá está. Mateo 26, 15, Hebreos 12, del 16 al 17. Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hebreos 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El primer caso es cuando Judas le vende a Jesucristo por 30 monedas de plata. Nada más que al Salvador de este mundo entregarle por una monedita. Y el segundo caso, ya ahí directamente se le pone a Esaú como un ejemplo de lo que no hay que hacer literalmente, ¿verdad? O sea que hay que tomar en cuenta de que estos sucesos del Antiguo Testamento están en la Biblia a nuestro alcance como ejemplo de lo que no tenemos que hacer también, no solo de lo que tenemos que hacer. Por eso Dios, de entre todos los millones y millones de acontecimientos que hubieron, Él escogió estos para que sea plasmado en la Biblia y vos y yo podamos acceder. Por algo y nada. O sea, no es que está ahí para rellenar nomás el libro del Génesis. Entonces, ninguna comida, a excepción del fruto prohibido del huerto del Edén, resultó ser tan cara como este super mega caldo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la fruta en Edén no costó la salvación a toda la humanidad hasta ahora? A través de ese hecho contra el pecado al mundo, y ahí nos fuimos todo al mazo, ¿verdad? Bueno, digamos el que le sigue en cuanto al costo carísimo y altísimo que resultó ser para todo el resto. La profecía que aparece ahí en ese versículo 23 fue parcialmente cumplida en los versículos 29 y 34 que ya estuvimos leyendo. Dios no aprobó la negociación de Jacob de tomar ventaja de su hermano. Hay que hacer esa aclaración también. Pero una cosa es evidente. Jacob sí valoraba la primogenitura. Porque estuvo dispuesto a engañar a su hermano, a su papá, a todo el mundo con tal de conseguir lo que quería. Ahora, el método que utilizó lo que estaba mal. Entonces acá el famoso, ¿cómo era? El que justifica los medios, ese dicho que dice, que el fin justifica los medios, con Dios no funciona, ¿eh? No, con Dios funciona confiar que su promesa se va a cumplir y que Él se va a encargar a su tiempo de proveer la salida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces pues somos tan impacientes, al estilo Sara, al estilo Abraham, ¿verdad? Queremos ya de asesorarle a Dios, ayudarle a Dios, entre comillas, y metemos nuestro sistema, nuestro método, nuestra cuchara, y ahí nos vamos al mazo. Siempre alguna macana termina cuando el hombre mete su cuchara en donde no tiene que meter. Y Jacob, independientemente de que valoraba la primogenitura, el linaje divino, nambrena, todo espectacular, ¿verdad? No fue aprobado por Dios ese método. Ahora, también es cierto que Dios ya sabía que a Esaú ni le venía, ¿verdad? Entonces, Esaú demostró claramente, como estamos leyendo, de que la gratificación temporal, el apetito físico, porque iba a canguel, amigo, eso es lo que a él le interesaba más que las bendiciones espirituales. No, te juro que no hay forma de entender esto, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que ahí diga, y le vendió su primogenitura, no sé, una mina de oro, no sé, una cueva, qué sé, no, le aplicó un plato, no es lo ni que reviró, un plato nomás, de lentejas, encima por otro, o sea, no sé si a vos te gusta, yo no puedo ni verlo, Dios mío, lejos estamos de esa de su dieta. Bueno, vamos entrando un poco ya en las conclusiones, porque ya leímos los 34 versículos del capítulo 25.
Recordemos que Dios le reveló también a Rebeca que iban a ser gemelos. Imagínate, acá ya la primera ecografía en 3D ya está en la Biblia. ¿Viste? En esa época ya había quien sabía cuando iba a tener gemelo. Y acá Rebeca, su ecógrafo fue el mismo Dios. Dios, de todas maneras, invierte el orden natural, porque naturalmente Esaú salió primero, ¿verdad? Entonces, obviamente, él era el hermano mayor. Y cuando le empieza a hablar a Rebeca, Dios respondiendo su oración, ahí él ya le dice de que el más joven de los gemelos iba a ser el más fuerte, pero no fuerte físico, sino de dominio, el que iba a dominar. O sea que todo lo que pasó después, Dios ya le avisó a Rebeca, a la mamá, a la que iba a parir. En los siglos venideros, su descendiente constantemente prevalecerían sobre los descendientes del gemelo mayor, y eso es algo que se notó y vamos a ver en todos los pasajes que nos viene por delante del Génesis. Vamos a ver cómo siempre la descendencia de Jacob prevaleció sobre la descendencia de Esaú. Impresionante acá cómo se cumplió esta promesa de Dios. El hijo menor sería también el que iba a continuar la línea mesiánica. Imagínate vos. ¿Por qué? Porque perdió el otro. Independientemente de que la manera en que lo obtuvo no fue la más elegante que digamos, pero Dios hizo vista gorda del tema porque al otro no le importaba. De hecho, despreciaba lo no que no le importaba. Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento, se refiere a esto en una epístola a los romanos para ilustrarnos que la elección de Dios, cuando Dios le escoge a una persona para que sea parte de su familia, es una elección que Dios lo hace por gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo inmerecido. Y muchas veces nosotros vemos que una persona está, por ejemplo, sirviendo al Señor, cambió su vida y a lo mejor su currículum no es muy simpático que digamos, y hasta nos da medio cierta rabia de que ese ahora ñembo jaecantema y la pastor con soliste escuchar eso, ¿verdad? Y le empezamos a tallar con todo porque ahora no sale más de la iglesia y levanta su mano y llora, corrupto bandido. Bueno, él no está ahí porque él se merece, ni porque hizo buenas obras. Él está ahí por gracia de Dios. Y si Dios encima le usa, ni a más rabia te aleje de ir al resto. Entonces, Romanos 9, el apóstol Pablo, ya a nosotros, a la iglesia del Nuevo Testamento, nos hace hincapié en este tema de la elección por gracia. Vamos a leer 9 versículos 11 y 12, por favor. Romanos 9, versículos 11 y 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. ¿Vieron? O sea, no hay ninguna obra que yo pueda hacer para merecerme la salvación. El derecho supremo, privilegiado de poder ser parte de la familia de Dios. Sino es por gracia de el que llama. O sea, Dios te llamó, ya está ya. Y si llama, puede no llamar también. O sea, esa es una parte que la gente no quiere conocer ni escuchar, porque no, es la parte medio argel de la historia, pero es una realidad. Así es. Entonces, así por lo menos se interpreta en la Biblia. No sé si en la tuya, pero es muy simple. No hay mucha complicación en ese pasaje. El hecho de que Dios nos eligió. ¿Desde cuándo?
desde la eternidad, como sus hijos amados, antes de que nosotros hiciéramos nada bueno ni nada malo. Antes de que hubiésemos nacido, dice las Escrituras, Dios ya te escogió, ya te apartó, ya te estableció un propósito, ya te configuró ya. Y después ya es una seguidilla de situaciones que al final se va confirmando y ajustando al plan de Dios, ¿no? Y esto obviamente se debe tan solo, como ya mencioné, a la pura y merecida gracia de Dios. Mientras estos mellizos gemelos iban creciendo, se empezaron a notar marcadas diferencias en el temperamento de ambos. Esaú, muy a gusto, se sentía viviendo al aire libre, disfrutando de la cacería. Su padre Isaac se sintió atraído por Esaú. Tal vez, como ya mencioné, vio en su hijo mayor rasgos de personalidad que él mismo no poseía, y esto generaba un atractivo, ¿verdad? Por otra parte, Jacob sí que era el más tranquilito, el emocional, ¿verdad? A él no le interesaba nada esa cuestión de la vida de un cazador, no, nada que ver. A él déjame acá, en mi comodidad, con aire, sin mosquito, ¿verdad? Y Rebeca naturalmente se sintió atraída por el muchacho más tranquilo, que evidentemente pasaba más tiempo cerca de la tienda, o sea, con la mamá. Y suponemos por eso de que compartía también con él la promesa que Jehová había hecho antes que nacieran. Probablemente él habrá accedido a mucha más información que Esaú. ¿Por qué? Porque estaba ahí más cerca todo el día, ¿verdad? Era de más confianza de la mamá. Viste que las mamás son mucho más comunicadoras que los papás. Como toda mujer, ¿verdad? Pero bueno, era desafortunado, dicho sea de paso, acá donde vemos ya el inicio de uno de los conflictos que la Biblia revela de este matrimonio aparentemente perfecto y espectacular, en que no era muy sano que los padres tengan sus preferidos, sus favoritos. Porque este hecho, como vamos a ver en los siguientes capítulos, resultó en un caldo de cultivo para que germinara una semilla de problema futuro entre estos hermanos. Esaú trató por todos los medios de matarle a su hermano en muchas oportunidades. A ese nivel llegó la cuestión. Graves fueron los problemas que se generó. Entonces, tratar de interferir en la intención que Dios estableció para transmitir la bendición mesiánica, sí o sí, en todo ese trayecto generó graves problemas. O sea que a Jacob no le salió tan barato el tema de su engaño, de su astucia, entre comillas. O sea, consiguió lo que quería, pero no porque él era un astuto, es porque ya Dios estableció que iba a ser así. Cuando estaban en el vientre de su mamá, Dios ya le dijo a su mamá cómo va a ser el tema. ¿Ok? Entonces, no le demos a Jacob el mérito, entre comillas. No, ahí salió a la luz su carácter, su fruto de su condición caída, ¿verdad? Porque cómplico, su hermano le pide comida, le dice, te vendo, hey. ¿Y por qué? Y por tu primogenitura, antes de la pavada, lo que le pidió encima. O sea, ella denota lo que era un feroz bandido, ¿verdad? Entonces ahí se ganaban uno detrás del otro. O sea, no vamos a ponerle acá a Jacob como que era el chulinita, el santito espectacular. No. Los dos acá tenían su lado podrido. Ahora, desafortunadamente Esaú terminó transmitiendo esa manera de pensar a su descendencia. Descendencia que vamos a conocerlos como los edomitas. Y te acuerdas que él se le llamaba Edom también. Bueno, y de ahí vienen los edomitas, que eran toda la línea de la descendencia de Esaú.
que fueron acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Al punto que Dios tuvo que pronunciar un juicio sobre ellos. Y vamos a ver el nivel de juicio que le vino. Imagínate en qué terminó todo el tema. Entonces, la actitud de Saúl también es muy común en nuestro día, gente. Porque la mayoría de la gente, tenemos que decir, dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo y tiempo para satisfacer necesidades inmediatas. Nosotros estamos más enfocados en conseguir plata para el famoso tengo que llevar el pan a mi mesa, el clásico, cuando que llevamos mucho más que pan, dicho sea de paso. Techo sobre nuestra cabeza, hasta ahí está todo bien. Tenemos que tener televisor, cable, tenemos que ver el partido, Netflix, y allá nos fuimos ya. Internet, nuestro programa favorito, tenemos que ver, guay de que se corte la luz. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que nuestra actitud denota de que nuestra prioridad es esa. Independientemente de que nosotros consigamos, por ejemplo, alcanzar esos ingresos ideales que tanto queremos y buscamos y perseguimos, finalmente, a pesar de conseguir materialmente lo que queremos, tenemos una vida nula o pobre en lo que respecta a lo espiritual. Porque el más espiritual de todo se va todos los domingos a misa o a la iglesia. Ese ya es mega espiritual, ¿no? Ese ya es un campeón para nosotros. O algunos sí que ya dicen que ya es demasiado, luego ya es fanático. Claro, porque yo no voy a, ni loco no voy a dedicar mi domingo para esa actividad, pues. Encima, menos de esa iglesia evangélica que 2-4 horas, lo demasiado tarda. ¿Entendés? Entonces, ¿dónde es lo que están nuestras prioridades? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, que Dios nos hace a través de este pasaje. Y respondernos nosotros mismos, sinceramente, con Dios. Porque la Biblia estudiamos para conocerle a Dios y también para mirarnos como un espejo a nosotros mismos. No es para criticarle a Esaú, ni a Jacob, ni... Ya están en el lugar que tienen que estar, ya ocuparon, ya cumplieron su propósito. Pero esto que estamos haciendo nosotros es para nosotros. Entonces, siempre que estemos estudiando la Biblia, no tenemos que olvidarnos que primariamente todo lo que estamos analizando es para que nosotros podamos mirar cómo estamos en ese aspecto para con Dios. Y una vez que vemos, identificamos algunas cuestiones que deberíamos de arreglar, entonces ponernos en campaña de arreglar, primeramente orando y pidiéndole a Dios que nos dé la estrategia y todo lo que necesitamos para que eso sea una realidad. Y perder cuidado que esa oración 100% Dios va a cumplir, porque eso se ajusta a su voluntad. Bueno, acá también le vemos a Jacob, como ya dije, en un aspecto que no es muy admirable que digamos, ¿verdad? Porque el hermano viene hambriento, le pide algo para comer y él le dice, te vendo. Entonces acá es difícil apreciar la falta de confianza de Jacob en la capacidad de Dios también, porque si Jacob hubiese tenido fe en esa promesa que había anunciado antes de que él naciera y que probablemente él ya sabía, por eso estaba tan interesado en la primogenitura, era evidente que sabía esa información, en vez de él esperar en Dios, es más, él le tenía a su papá, de que fue un papá que nació de milagro. Su abuelo le tuvo por sacrificar y Dios intervino y
abortó no mostrar la misión. Imagínate todo lo que ellos tenían para contarle, para relatar. Y aún así él dice, no, yo no voy a esperar. Para mí que, mira nomás yo hacer mi parte. Entonces él como que quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Para asegurar de que la primogenitura venga a través suyo y no se pierda, que el linaje del Mesías, porque se fue ahí con mi hermano Esaú, que a él no le interesa lo. Entonces él empezó a justificar todo su hecho, ¿verdad? El fin justifica los medios. Entonces, hay un pasaje, una frase escrita por Martín Lutero que dice lo siguiente: guarda estas dos imágenes en tu mente, porque cada uno de nosotros es un Esaú o un Jacob. A quien le calce que se lo plante, ¿verdad? Así es, no sé yo cuál te queda mejor, la de Esaú o la de Jacob, pero sí o sí en alguna de las duras heridas de vos estás. Eso es categórico. Puede ser que la ama, puede ser que tenga de los dos. Entonces vino la primera noticia de que iba a nacer gemelos, pero el principal mensaje no era que iban a ser dos, sino que el mayor serviría al menor. Eso fue lo que Dios ya le avisó de antemano a la mamá. Y esto iba en contra, obviamente, totalmente de la costumbre, ¿verdad? De la que el primogénito era quien recibía toda la autoridad dentro de la familia. O sea, esto rompía con todos los esquemas. Y acá comenzó así la historia de dos naciones que hasta hoy día son el centro del conflicto mundial: árabes y judíos. Ya empezó con Ismael, pero vimos ahí que parece que se arregló el tema entre Ismael y Isaac en el entierro de su papá, pero acá vimos que había sido la descendencia no. Y acá vemos también la lucha entre la carne y el espíritu, gente. La lucha entre Jacob y Esaú, que comenzó ya en el vientre materno, porque vamos a ver relatos donde habla de que ahí ya se estaban peleando. Dice que los gemelos se peleaban por quién iba a salir primero. Seguirá durante toda la vida. Y este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu que todos, absolutamente todos tenemos. Algunos son conscientes y otros son inconscientes, pero de que lo tenemos, lo tenemos. Es una lucha con la que viviremos toda nuestra vida y existencia aquí en la tierra. Esaú representa la carnalidad y Jacob a la espiritualidad. No estoy diciendo que Jacob es perfecto, representan. ¿Por qué? Porque a través de él vino finalmente la línea mesiánica de Jesucristo. La carne parecería llevar la ventaja, ¿verdad? Pero el orden divino es que el espíritu esté por encima de la carnalidad. Porque una persona que realmente es espiritual, que vive por el espíritu, vive. No es que hace actividades espirituales como por ejemplo esta. Esta es una actividad espiritual. Es un tiempo que vos estás apartando, dedicándole ¿para qué? Para nutrir tu espíritu. Porque la Biblia es espíritu. No es solo información intelectual. O dedicas un domingo para ir a congregarte. Eso también es una actividad espiritual. Eso son actividades. Pero acá no habla de actividad, acá habla de una vida. O sea, todos los días, todo tiempo, en todo momento. De eso estamos hablando. Una persona espiritual sacrifica el placer inmediato por un beneficio mayor a largo plazo. Exactamente lo contrario que hizo Esaú. Vamos a leer Romanos 8:1, Gálatas 5 del 16 al 17 y Mateo 26:41 para fijar la verdad que acabamos de mencionar. ¿Cómo no? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Gálatas 5, 16, 17. Un ratito. ¿Podés leer de vuelta el pasaje de Romanos 8.1 y parar ahí un ratito? Está apagado tu micrófono. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Atiendan lo que dice acá. Ninguna condenación, dice. No es que alguna condenación, ninguna. Ninguna condenación hay para quienes. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y después aclara quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que andan, o sea, anda habla de vivir, de una manera de vivir, andar. Es un hábito, ¿ok? No andan conforme a la carne, sino al espíritu. ¿Ok? O sea que un distintivo, un síntoma, ya que tanto estamos de moda el tema del síntoma, de que vos sos un hijo de Dios, nacido de nuevo, es que andás conforme, quiere decir con la misma forma del Espíritu. ¿De qué Espíritu estamos hablando? El Espíritu Santo, no de un espíritu inmundo, que también es otro tema, ¿verdad? Entonces, pregúntate un poco y respondete a vos mismo si vos andás. Pero sé sincero con vos mismo. Porque si no, con vos nomás te autojodé otra vez. Ahora sí, vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí viene la recomendación nada más y nada menos que Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer la carne y que el espíritu crezca? Velad y orad. Ahí está. Velad quiere decir está atento. Está siempre consciente, pendiente de lo que Dios establece en su palabra. O sea, tengo que estar atento a vivir conforme a lo que dice acá. Y orar. O sea, no es que voy a orar a Dios cuando necesito o tengo un problema nomás. Eso lo de oficio sale. O sea, enseguida luego ya te das cuenta, cadena de oración, todos por fulano. Hey, ese ya gendrima la situación. Pero no hay con necesidad de llegar hasta ahí. Si vos sos un cristiano en serio, creyente, nacido de nuevo, tu manera de vivir va a ser orar. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo pico vos haces hijo de Dios y vos no hablas con Él? Dios no tiene nieto. Dios no tiene sobrino. Dios tiene hijo nomás. Hijo y punto. Y los que no son hijos son creación de Dios. Ahí otro día vamos a estudiar el tema de que todos, algunos creen que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. Hay condiciones para llegar a ser hijo de Dios. Y también dice el pasaje de Mateo, velad y orad, porque dice que el espíritu está dispuesto. Hay buena intención, pero la carne es débil. O sea que la única manera de fortalecer nuestro espíritu para que pueda mantenerse firme ante la tentación carnal que se nos va a presentar, que no necesariamente tiene que ver siempre con las relaciones sexuales, porque siempre no va por ahí el tema. La tentación de mentir, por ejemplo. La misma tentación de no querer orar, por ejemplo. Esa es una tentación.
La misma tentación de no querer estudiar y dedicarle el tiempo que decidiste dedicarle a la Biblia, por ejemplo. De cosas así estoy hablando, estamos hablando de cosas grosas. Esa tentación que te viene, ese no caigüe, vamos a esperar nomás, ¿para qué hoy? No, eso de carne. Porque se opone, dice, a la cosa del espíritu. Entonces, para que el espíritu pueda vencerle a la carne, tiene que enchufarse primero su batería, tiene que estar bien cargado. ¿Y cómo se carga? Orando. Entonces, si vos no orás luego, o es medio raro que ore, o solamente cuando gendí la situación, entonces tu batería luego hasta siempre low bat, ahí, en el mínimo. Entonces, cuando venga la tentación, clean caja vas a caer. Y hasta vas a medio justificar y todo. Así tipo Jacob. Bueno, en total, él no le gusta la primogenitura. ¿Quién dio este consejo? Alejandro Chamorro. No, Jesucristo de Nazaret o Medina. Y Jesucristo dice que oraba todos los días. Imagínate, hijo de Dios, Dios en la tierra ahora. Cualquiera diríamos, ¿para qué Jesucristo necesita orar? Todos los días él le aplicaba. Y es más, horas se iba. Se apartaba de todo, se iba al monte a orar. Si Jesucristo oraba, el único ser humano que no tuvo pecado, ¿cuánto más nosotros que somos los campeones del pecado? Entonces, estas son las lecciones y los principios que tenemos que ir extrayendo de los estudios que vamos haciendo. O sea, no está ahí de adorno nomás, gente. Muy bien, entonces ahora he visto acá unos cuantos interesantísimos mensajes para ir concluyendo, que voy a ir pasando acá. A ver un poco, dice, miran, por María Concepción, dice, Dios se ha comprometido con los descendientes de Abraham, pero se queda libre de escoger entre esos descendientes a quién será el beneficiario de su promesa. Esta no van al hijo mayor de Isaac. Exacto, sí, claro. A ver qué dice el pastor Ángel María Vareiro. Acá, Primera Crónica 32 menciona que Cetura como concubina. Sí, exactamente, justamente es el pasaje que estuvimos leyendo, pastor. Después dice acá María Concepción, dice otra vez que según la costumbre, siguiendo el mensaje anterior, que según la costumbre hereda casi todas las prerrogativas del padre. Asimismo, Nina Gómez, a ver qué dice. ¿Cómo quiero un padre como Abraham no les dejó desamparados a sus hijos? Sí, y bueno, y sí, esa es la parte espectacular de Abraham. Ahora, la parte argel que él se mete con su con su sierva, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y tiene otro hijo y compañía, ¿verdad? No sé si... Viste que no hay por ahí perfecto, ¿verdad? El único es Jesucristo, el único perfecto. El resto, toditos estamos al mazo, nos fuimos. A ver un poco, dice acá, todo deberíamos ser como Abraham, entregado a Dios con un amor incondicional. Sí, cierto, pero le costó aprender también. Pero lo importante es cómo terminó la carrera. A ver, Graciela Morel dice acá. La Biblia nos recuerda las peleas que hoy vemos por el poder de unos cuantos, que unos cuantos perjudican a muchos inocentes. Dice acá, en los matrimonios nos demuestra que siempre hubo percance y difícil de llevar. Y sí. Y después pregunta por qué había tanta esterilidad. Y bueno, era una deficiencia evidentemente que había en ese tiempo. Y también hay que entender, especialmente en el caso de los patriarcas, ¿verdad? Patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? De todo lo que van a después formar las 12 tribus, que vamos a llegar hasta ahí. Evidentemente era un patrón, entiendo yo, y esto es una licencia mía nada más, de que probablemente era algo que Dios también se reservaba para desarrollar. Por un lado la fe, por otro lado probarle a esta gente, ¿verdad? Para que ellos también tengan un trato sumamente preferencial con Dios. No iba a ser cualquier cosa lo que ellos tenían que hacer. Imagínate, el propósito por el cual vinieron a este mundo era nada más y nada menos que ser el árbol genealógico de Jesucristo.
sea que, y por otro lado, para que siempre Dios tenga que intervenir en ese milagroso nacimiento y que le dé el toque ahí, de manera que el ser humano no se lleve la gloria, porque a Dios solamente se le atribuye ese mérito, ¿verdad? Esa es una licencia mía, ¿verdad? A la cual yo puedo llegar ahora, pero de que había muchos casos, independientemente de esta línea sanguínea, había. Dice acá, ¿por qué dice dos naciones serán divididos? Y porque se dividieron, ¿verdad? Los árabes y los judíos, los israelitas, ¿verdad? Hasta ahora. Y son parientes. Imagínate, son hijos del mismo padre. De Abraham vienen todos. Y se dividieron al punto de que hoy se tiran misiles. A ver, el plan de Dios, dice Belén, es mejor de lo que tenemos pensado. Sí, eso es categórico, así es. Sin dice, nunca es cuando nosotros queremos. Me lleva al pasaje de Job 2:10, todo lo que Dios permite es necesario. Sí, ese es un espectacular también libro que vamos a estudiar, el libro de Job. A ver, acá dice, Nina, sí, ya lo he vivido, soy muy bendecida por Dios, amén. Lili Fran dice, el plan de Dios para cada uno es perfecto, debemos respetarlo. Y sí, nos guste o no, es lo mejor que podemos hacer realmente, ¿verdad? Nelly Landaida dice, el plan de Dios siempre algo maravilloso. Fergem dice, siempre debemos de pedirle a Dios que se haga según su voluntad y de esta forma nos ponemos a la disposición de Dios para realizar el plan que nos tiene preparado para sobrellevar con éxito su plan. Exacto. Mónica Molina dice, el tiempo de Dios es perfecto. Él es el único que maneja nuestros tiempos y sus momentos. Exactamente, sí mismo. Acá Ángel otra vez dice, a ver un poco que dice el pastor, Hebreos 12:16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Sí, así mismo. Arrepentirse y humillarse de corazón ante Dios porque Él conoce hasta nuestros pensamientos, dice acá. Sin otra vez dice, no fue como sus antecesores que dejaron en manos de Dios toda su vida. Asimismo, y acá dice otra vez, Ángel dice que la apostasía está estrechamente ligada a la inmoralidad. Entiéndase apostasía, abandonar la fe. O sea, un día yo digo, ¿sabes qué? Sé cuerádico asunto, pero Jesucristo, es Biblia, pero no, dejémonos de joder. Es un bloreíto de abandona, pero literalmente. Eso existe y está en la Biblia. Y de hecho, vemos muchísimos casos así. Dice acá Liliana Mercado, en la Biblia está escrito todo lo que debemos hacer. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero hay cosas como la traición que es muy mala, ¿sí? Y es fruto del pecado, todo es fruto del pecado. Acá dice Graciela Morel, en la cruz hace el mayor acto de amor a la humanidad. Exactamente. Ese es el mayor acto, la demostración máxima de amor que Dios dio al mundo. El primero en traicionar fue su discípulo Judas. Tendría otro final todo si no hubiese ocurrido eso. No sé, porque de todas maneras ya estaba profetizado lo que Judas iba a hacer, iba a terminar de esa manera, ¿verdad? O sea, si no era Judas iba a ser Juancito y así nomás, pero el plan de Dios se iba a cumplir. Y el Mesías tenía que ser entregado, tenía que morir, tenía que ser crucificado, muerto, sepultado, para que pueda resucitar el tercer día. Sí o sí, porque si no, nosotros estábamos todos fregados. Esa es la realidad. La historia de Saúl, dice acá Ángel, nos muestra que los errores y pecados muchas veces tienen consecuencias a largo plazo. Ahí está. Ni siquiera el arrepentimiento y el perdón eliminan las consecuencias de pecado. Qué espectacular lo que está diciendo Ángel María Vareiro Palacio. O sea, todas las decisiones que yo tomo tienen sus consecuencias, positivas o negativas, ¿ok? Es por eso que Dios nos manda a siempre tomar decisiones sabias. ¿Y cuáles son las sabias? Las que están conforme a su voluntad. Y como profe yo voy a saber su voluntad porque están expresadas en la Biblia. Dios no te pide que adivine su voluntad. Dios te pide que lea nomás y ponga en práctica. ¿Entendés? Entonces, cuando yo tomo una decisión sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, está 100% asegurado de que eso va a tener consecuencias negativas y, como bien dice Ángel, a largo plazo. ¿Ok?
O sea que a lo mejor hasta mi hijo, hasta mis nietos y mis tataranietos siguen pagando las consecuencias de lo que yo de las consecuencias de mi mala decisión. Por eso es que cuando vamos a tomar decisiones, y más todavía importante, ¿verdad?, que les va a afectar o salpicar a un tercero, tengo que tomarme mi tiempo para tomar esa decisión. Y acá dice, sería, muy bien, ahí lo está, sería prudente evaluar y sacar los efectos a largo plazo de nuestras decisiones y acciones. Claro, eso es sabio. Pero hay gente que le mete nomás ya. Así nomás ya. Y consultaste con Dios, sí, te dice. ¿Y qué te respondió? Sí. ¿Dónde? En automático. Acá dice Ángel otra vez en Romanos 9:11, el propósito de Dios de acuerdo a la elección se refiere a su decisión de distribuir sus favores según su voluntad y beneplácito soberano. ¿Ok? O sea que cuando una persona es bendecida, el pecado, nuestra carne automáticamente se activa la envidia. ¡Pum! Y automáticamente nos dice a nosotros qué es lo que él tiene que vos no tenés. Y ahí ya empezamos nosotros a tener ¿qué? Orgullo. Empieza a tener. Sale a la luz el orgullo que ya tenemos. ¿Ok? Ahí nos damos cuenta de que tenemos ya sido esos virus. Que estaban ahí bien solapaditos, escondidos. Pero ante esa situación ya viene ya. Salta ya el bicho. ¿Verdad? Y un creyente, un nacido de nuevo, se pone feliz cuando a otro Dios le bendice. ¿Te pasa eso? Y acá dice Mónica, por medio de la fe, entendemos la palabra y la obra de Dios. No hay otra manera. Así mismo, por medio de la fe. A ver, un poco... Tiene mucho alimento la lenteja, profesor. Totalmente de acuerdo. Métanle nomás ustedes. 0-3. Acá dice, las peleas entre hermanos suelen ser muy fuertes. Sí, es cierto. Normalmente suele ser bastante grosa las peleas. Muchas veces la avaricia es más grande. Damos mucha importancia a cosas materiales. Nos desesperamos por los lujos. Si no están presentes, dice Lili Fram. Bueno, excelente, che, muchísima participación. Mira, pues no para ver los comentarios. Acá le gustó a Ángel Martín Lutero, excelente, dice. Sí, realmente en el ojo le dio Don Martín, ya otra vez. A ver, un poco acá dice, de repente nos enfocamos en lo material, lastimosamente, dice Mónica. Y es lamentable, pero es parte de nuestra naturaleza caída. La única manera de lidiar con eso es velando y orando, ¿verdad? Para que nuestro espíritu se fortalezca y sea más, digamos, listo para cuando el virus del pecado ataque, ¿verdad? Está inmunizado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no te va a contaminar, porque nosotros estamos contaminados por el pecado, pero por lo menos no vamos a llegar a terapia. ¿Se entiende, verdad? La analogía, ya que estamos hablando tanto de ese tema. Bueno, y acá nos despedimos con este mensaje de Cintia que dice, desde la vivencia de la Biblia se da mucho énfasis a lo material, quien tiene más que el otro. Y de ahí parten las malas decisiones, seguimos tomando malas decisiones. Sí, bueno, muchísimas gracias, gente. Creo que fue para todos sumamente revelador este capítulo 25. Créanme que lo más beneficioso de poder estar de este lado del monitor enseñando es que el que enseña es el que aprende doble. O sea que créanme que yo con todos los que estoy preparando y con todo lo que estoy enseñando, estoy aprendiendo, estoy recordando y estoy viendo cosas que en muchas ocasiones que habré pasado no me había percatado. Así es que esa es la manera maravillosa que tiene la palabra de Dios, que es una fuente inagotable, es algo que nunca nadie podrá decir realmente, yo ya sé todo. Imposible, y menos si se trata de este Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que no tiene principio ni fin. O sea que es absolutamente petulante y hasta ridículo de decir de que uno ya maneja todo este tema. Así es que muchas gracias, gente, una vez más por este tiempo que
se dieron a ustedes mismos para poder conocer más acerca de esta hermosa herencia que nos fue legada por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, llamado la Biblia. Acá, mira, mi querido Pablito Martín Vázquez, excelente compañero, estuvo ahí atravesando por un cuadro de salud, espero que ya esté recuperado, creo que así es, o en pronta recuperación. Un abrazo, Pablo, que también estuvo conmigo también en un programa. Demasiado gusto, dice acá Yadá, escucharte, profe, demasiado sabio. Gracias, la gloria sea para el Señor. Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer y todo lo que estamos transmitiendo. Muchas gracias, gente. Un abrazo para todos. Aprovechen ahora todo a vacunarse, ¿eh? Así es que ya estamos ahí. Si ya no está en la lista, ya estás a horas de estar, porque todo pinta de que esto ya se va a abrir para todas las franjas etarias, y también parece que ya se está eliminando finalmente el tema del número de cédula y toda esa historia. Así es que aprovechen y vayan a vacunarse. No dejen esta oportunidad, porque es la manera que te proteges vos y nos proteges al resto. ¿Ok? Así es que muchas gracias, gente. Cuídense, y si Dios no dice lo contrario, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en este mismo espacio, en este mismo canal, en este mismo horario, una vez más, entre la espada y la pared. Dios te bendiga ricamente. Hasta siempre. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.